Al llegar junto a los discípulos, vieron una gran muchedumbre que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, al verle, todo el pueblo quedó sorprendido y corrían a saludarle. Él les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros? Uno de la muchedumbre le respondió: ¡Maestro! ¡Maestro! Por favor, ayuda a mi hijo. Míralo. Es el único que tengo. Un espíritu lo agarra. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Oh, gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae a tu hijo. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu lo vio, al instante agitó violentamente al muchacho, quien cayendo al suelo se revolcaba echando espumarajos. Al ver Jesús que crecía la muchedumbre, increpó al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y nunca más vuelvas a entrar en él. Y dando gritos y agitándole violentamente salió, dejándolo como muerto, de manera que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y se mantuvo en pie. Después de entrar en casa, a solas con él, le preguntaron sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: esta raza con nada puede ser expulsada, sino con la oración. Mis queridos hermanos, todo es posible para el que tiene fe. La fe y la oración tienen que ir de la mano. ¿Qué quiere decir, dice Jesús, eso de si puedes? Tenemos que fortalecer nuestra fe, y la fe hay que fortalecerla con la oración. Y por esto hoy, como aquel papá de aquel muchacho, digamos: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Necesitamos entonces ser nosotros curados de esta falta de fe. Y Jesús nos da el secreto. Tenemos que volver a la oración, a la ayuda. Un abrazo y que repitamos cada día: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Que Dios bendiga. Salvar a su iglesia. El Dios que arrima el hombro en la cruz para salvar a su amada, a nosotros en la cruz del Calvario, para que tú y yo seamos salvos. En el nombre de Jesús. Y justamente en el momento de la historia que nos encontramos, Jesús se ha llevado a dos de sus discípulos, a tres. Se ha llevado a Simón, Pedro, a Jacobo y a Juan. Suben a un monte y cuando están arriba del todo, dice que Jesús se transfigura, cambia de forma y muestra en la carne su gloria. Dice que los discípulos están tan impresionados, no pueden creer lo que están viendo, y dice que además a izquierda y a derecha aparecen Moisés y Elías, y Pedro dice: Jesús, yo ya no me quiero marchar de aquí, estoy viendo tu gloria tan de cerca en este mundo que ya no quiero volver ahí abajo con ellos. Hagamos unas enramadas, hagamos unas tiendas, unas camas y nos quedamos ya aquí a vivir, yo no quiero volver ahí abajo. Y en ese mismo instante Jesús vuelve a su forma natural en la carne, y Moisés y Elías desaparecen y le dicen: tenemos que regresar. Y bajando por el monte mantienen una conversación y les dice: esto que acaba de ocurrir, que quede entre nosotros, hasta que el Hijo del Hombre no muera y vuelva a resucitar al tercer día, esto que quede entre nosotros. Pero a ellos todavía les era velado, porque aún no entendían cuando Jesús decía que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado, morir y al tercer día resucitar. Ellos aún no lo entendían porque Jesús no se los había revelado todavía. Y aún no habían terminado, hermanos míos, de digerir esta grande gloria que acababan de ver, que el enemigo ya tenía preparado ahí abajo algo para robarles la bendición. Y hermanos míos, así es muchas veces,
que Cristo nos bendice. Cristo tiene preparado para nosotros tanta gloria, pero enseguida Satanás tiene preparados para nosotros pruebas para robarnos la bendición, para robarnos la gloria. ¿Y qué estaba pasando en ese lugar? Dice que nada más bajar, ve Jesús a una gran multitud. Él bajaba para volver a encontrarse con los 9 restantes, y había una multitud, los discípulos y los escribas. ¿Y quiénes son estos escribas, hermanos míos? Los escribas no son ni más ni menos, hermanos míos, que los que se encargaban de transcribir la ley para que no se perdiera, para hacer copias de la ley y que cada vez hubiera más copias para todo el mundo. Resulta que estos ya en varias ocasiones hemos visto en las Escrituras, y si no ustedes lo pueden leer, que van donde Jesús intentando pillarle en algo para dejarlo en vergüenza. Y en esta ocasión van contra los discípulos, porque los discípulos eran la representación de Jesús. ¿Sabes que tú eres la representación de Jesús en la tierra? Muchas veces el mundo no verá a Jesús más claro que en tu persona, porque muchos no tendrán la oportunidad de venir a una iglesia a escuchar palabras de Dios. La predicación más cercana que muchos en este mundo lograrán ver será tu persona, será tu testimonio, serás tú. Amén. ¿Y qué estaba pasando, hermanos, en esa ocasión? Dice que Jesús baja y le dice: ¿qué estáis haciendo? ¿Qué hacéis discutiendo con ellos? Porque, hermano, Pablo nos enseña en muchas ocasiones, a los corintios sobre todo, dice: no perdáis el tiempo en contiendas, que lo único que hacen es retrasar el avance del Evangelio. Porque las discusiones no gana nadie. ¿Cuántas veces, hermanos, has discutido con alguien y has sentido que has ganado? Nunca. Los dos siempre pierden, porque el único enemigo aquí de verdad es Satanás. Las discusiones únicamente lo que hacen es detener el avance del Evangelio, y los discípulos habían sido llamados a predicar el Evangelio, a obrar milagros y a echar fuera demonios. Sin en cambio, Jesús, cuando regresa, los ve discutiendo. Y les pregunta: ¿qué discutís? ¿Qué disputáis con ellos? Y entre medio de la multitud sale un hombre que dice: Maestro, yo traje a ti y a mi hijo. ¿Contra quién va la reprensión? Contra Jesús. Yo traje a ti a mi hijo, porque mi hijo tiene un espíritu mudo que le impide hablar, y cuando el espíritu lo toma, lo tira por el suelo, lo revuelca, cruje los dientes, echa espumarajos y dice: y yo veo como mi hijo se está consumiendo día tras día. Yo, hermano, yo veo aquí a un padre que está sufriendo. Un padre que está viendo a su hijo sufrir todos los días. Que más adelante veremos que dice que llevaba muchos años sufriendo así. Ya estoy seguro que él, hermanos, estoy seguro que este padre no tenía la ilusión o la esperanza de que su hijo pudiera tener una vida normal. Él por las noches estoy seguro que pensaría: ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? Mi hijo se está secando día a día. Mi hijo no tiene un futuro. ¿Qué va a ser de él? Yo lo traje a ti, mi última esperanza, Jesús. Y tus discípulos no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. Y fíjense lo que Jesús les dice: ¡oh generación incrédula! ¿Cuánto tiempo os habré de soportar? Los comentaristas, muchos de ellos, creen que esta reprensión va sobre todo a sus discípulos. ¿Cuántos demonios no me habéis visto echar? ¿Cuántos milagros no me habéis visto hacer? ¿Cuánto tiempo lleváis conmigo? Y si en cambio no creéis. Fíjense, identifica Jesús el problema aquí. ¿Cuál fue? La incredulidad.
por vuestra falta de fe. Por vuestra falta de fe es que el demonio no salió. Pero Jesús, que entiende a ese Padre, que es un Jesús cercano, le dice: tráemelo. Y cuando se lo trae, le pregunta a Jesús: ¿desde cuándo es que le ocurre esto a mí? Y esto me llama la atención, ¿sabes? Porque Jesús es Dios. Jesús sabe todo de todos y en todo. Entonces, ¿por qué Jesús pregunta? ¿Saben? En otra ocasión dice que los fariseos venían donde Jesús y dice que Jesús ya conocía la intención del corazón de ellos. Entonces, ¿por qué Jesús pregunta? ¿Acaso no lo sabía? Yo aquí veo un Jesús que trata de ser cercano con este hombre diciéndole: cuéntame tu historia. No eres uno más. No eres uno más. Me importas. Cuéntame tu historia. Es verdad que yo ya lo sé, pero quiero que me cuentes tu historia. ¿Sabes? Jesús ya sabe por dónde estás pasando. Ya sabe cuál es tu problema. Ya sabes cuál es tu necesidad. Pero Jesús te dice: cuando llegues a tu casa y te pongas de rodillas, yo quiero que tú me cuentes tu historia. Quiero que tus cargas las pongas donde mí. Quiero que descanses en mi presencia. Que me cuentes tu historia. No eres uno más. Me importas. Me importas. Y este hombre le dice que le cuenta y le dice: desde pequeño, desde niño. ¿Saben? La palabra muchacho en hebreo o en griego tiene una extensión de edad muy grande. Desde los 12 años hasta los 30, fíjense, si da la palabra muchacho. Ese niño llevaba años y años sufriendo. Y este hombre le dice: mira, yo he visto a mi hijo varias veces a punto de morir, porque el demonio, cuando lo coge, lo ha intentado echar en el agua, lo ha intentado echar en el fuego, ha intentado acabar con su vida muchas veces, Jesús. Y yo he venido a ti porque solamente me quedas tú. He venido a ti. Y escucha que le dice: si tú puedes hacer algo, ayúdanos. ¿Y sabes qué contesta Jesús? Me gusta más como lo dice la traducción de la Biblia de las Américas. Dice: ¿cómo que si puedo hacer algo? Al que cree, todo le es posible. Jesús le dice: ¿pero con quién te crees que estás hablando? De verdad, yo soy Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo he creado el mundo entero con mi palabra. ¿Cómo que si puedo hacer algo? Aquí el problema no es si yo puedo hacerlo. El problema aquí es si tú puedes creerlo. El problema no es si yo puedo hacerlo. El problema es si tú puedes creerlo. Porque dice la Biblia en varias ocasiones, Jesús enseña: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte: levántate de aquí, muévete hacia allí, y el monte lo haría. ¿Tú lo crees? Amén. ¿Tú lo crees? Amén. ¿Saben? Esta expresión era común en aquel tiempo. No es que Jesús se la saque de la chistera, era un dicho hebreo. Jesús, en aquel tiempo se creía que la semilla de mostaza era la más pequeña que existía en el mundo. Ahora se sabe que no, pero Jesús da una referencia y le dice: si tan solamente tuvieseis esto, si tan solamente tuvieseis esto, de verdad ocurriría. Le diríais a este monte: levántate de aquí, muévete de aquí. Pero ni esto tenéis, ¿saben? Recuerdo cuando Jesús va a su ciudad natal y dice que no hizo milagros por causa de la incredulidad de ellos. Porque lo miraban, lo recordaban y decían: ¿no es este Jesús el carpintero? ¿Qué podemos esperar de él? Y no creían en Jesús. Por eso Jesús no obró milagros. Ahora bien, tampoco quiero que creáis que esto es como una varita mágica. Si yo tengo fe, ya le voy a decir a Jesús: Jesús quiere un chalet con piscina y un Ferrari en la puerta, y ya está, va a ocurrir. No. Escuchen,
John Piper dice que la oración no es como frotar la lámpara de Aladino. La oración es creer que yo oro, Dios me escucha y Él actuará de la mejor manera posible. A ver si me entienden. Yo ruego y oro con fe. Dios escucha mi oración. Y si lo que yo pido es conforme a la voluntad de Dios y Dios sabe que eso me va a hacer en beneficio, eso mueve el corazón de Dios y Dios obra. Pero escuchen, si Dios sabe que por darte una piscina te quedas en la piscina y no vienes al culto, no te la va a dar. No te la va a dar. Amén. Amén. Bien, amén. Entonces, Jesús identifica el problema. Escuchen. El problema no era que el hombre no creyera en que Jesús tenía la disposición de sanar a su hijo. El problema no es que el hombre dudara si Jesús quería o no sanar a su hijo. El problema es que este hombre dice, si puedes hacer algo, él no creía que Jesús realmente pudiera hacerlo. Él tenía fe, pero no era suficiente. Miren, hermanos, para mi vergüenza lo digo, a veces, yo me he encontrado rogando y pidiéndole a Dios algo y en el fondo de mi corazón sabía que no lo creía. Muchas veces yo me he visto como este hombre, que en el versículo siguiente, dice que inmediatamente clamó a Dios y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, Señor. Él entendió que el problema no era que Jesús pudiera hacerlo, es que él no creía. Así que creo, ayuda a mi incredulidad, yo creo en ti, pero no creo suficiente. Hay algo en mi corazón que me impide creer con toda mi fe, así que ayúdame tú. Y tuvo que hacerlo un padre. Que hermanos, ¿qué padre no va a orar con fe para su hijo? Para que lo sane. Hermanos, los discípulos en varias ocasiones, ¿qué no dieron los discípulos, hermanos? 3 años y medio con Jesús, viendo cómo levantaban los muertos de las tumbas, viendo cómo los demonios salían, porque Jesús estaba cerca, viendo cómo sanaba todo tipo de enfermos, cómo obraba milagros. Si en cambio los mismos discípulos tienen que rogarle a Jesús diciendo, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Cuánto no más nosotros necesitaremos que Jesús nos aumente la fe? Aleluya. Creo, ayuda a mi incredulidad, Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, bueno, mira, como no crees, vete para casa, ora, ayuna, intercede, y cuando tengas más fe vienes que lo sana. No, Jesús es bueno y para siempre su misericordia. Así que dice, tráelo. Se pone delante del demonio y dice que el demonio al instante empieza a convulsionar, porque cuando la presencia de Jesús está en un lugar, los demonios tienen que salir. No pueden quedarse tranquilos. Y Jesús le dice, demonio, espíritu mudo y sordo. Es la primera vez que en el capítulo que también nos dice que además de mudo era sordo, dice, demonio, espíritu, mudo y sordo, ¡sal de él! Y no vuelvas a entrar en él. Porque ¿saben qué? Hay pocas veces, hay poca demonología en la Biblia. Hay pocas cosas que Jesús enseña acerca de los demonios, pero una de ellas es cuando le enseña a su discípulo, le dice, cuando el espíritu sale de un cuerpo, vaga por lugares secos, porque los demonios fuera de un cuerpo humano no se sienten cómodos en nuestro plano, están sufriendo. Y dice, cuando vuelve a donde estaba, dice, volveré a mi casa y si me encuentra barrida, ordenada, porque cuando Jesús sana una vida, libera a un endemoniado, a una persona que está pasando por problemas, no solamente lo libera, lo ordena, lo sana y lo gana. ¿Saben qué?
pero vacía. Porque esa persona no se encargó de llenar su vida con Jesús, de hacerle a Él el dueño de su vida, de ponerle un trono y decirle: Jesús, tú de mi casa no te vas, porque si estando contigo estoy lleno y ya no necesito nada más. Si vuelve y lo encuentra así, dice que entra, no solamente entra él solo, sino que coge a 7 espíritus peores que él, y la condición de este vuelve a ser peor que la del principio. Pero Jesús le dice: no solamente salgas, sino que no vuelvas a entrar en él. ¿Qué autoridad tiene Jesús, hermanos? Y ese demonio intentó, de una forma desesperada, intentó matar al muchacho, pero Jesús había dado una orden: ¡sal de él! Así que automáticamente el endemoniado clamó y el demonio salió. Y ese muchacho estaba tan agotado, tan exhausto, de tanto tiempo siendo maltratado por el demonio. Tanto sufrimiento había pasado que dice que exhausto cayó al suelo y todo el mundo decía: está muerto, está muerto. Pero Jesús se acercó, le tomó de la mano y lo levantó. ¡Amén! ¿Saben? Me encanta como lo relata el Evangelio de Lucas. Dice: y Jesús tomó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¡Amén! Hermanos, para ese padre hacía mucho tiempo que había perdido a su niño, pero mi Jesús, que además de ser Dios, Él también es amigo, Él también es padre, Él también es compañero, coge y dice que cogió al niño y se lo devolvió a su padre. Y se lo devolvió a su padre. Termina, y ya voy terminando, no sé ni cómo voy, ya me he pasado, ya me perdonaréis. Coge, hermanos míos, se va con sus discípulos, vuelve a casa, y los discípulos, porque claro, delante de la multitud da vergüenza reconocer a uno los errores, así que van donde Jesús y estando dentro de la casa le dicen: Maestro, ¿por qué nosotros no hemos podido echar al demonio? ¿Saben? Los discípulos estaban acostumbrados ya en ese entonces a echar demonios. En el capítulo anterior dice que Dios les dio la potestad de pisar serpientes y hollar escorpiones, que Dios les había dado la autoridad y los había repartido de 2 en 2 e enviado a los 70, hicieron milagros y echaron fuera demonios. Y cuando volvieron, dice que se regocijaban y decían entre sí: ¡qué bien! Señor, ¿sabes qué? Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice: pobrecitos, pobrecitos, no os enorgullezcáis de que los demonios salen fuera, porque el poder no está en vosotros, el poder está en mi nombre, nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se ha de doblar. Es normal que los demonios salgan, porque el poder lo tengo yo. Regocijaos más bien en entenderme y conocerme, en pasar tiempo conmigo. En eso sí os tenéis que enorgullecer, en buscarme, en entenderme, en saber quién soy yo. Jesús, con un corazón de padre, les dice, primero en Mateo aquí, la respuesta es un poquito más extensa, le dice: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque esto no pasa sin oración de ayuno. ¡Qué reflexión! Les estaba diciendo: os habéis olvidado de orar, os habéis olvidado de ayunar, os habéis acostumbrado a que yo os había dado el poder y la autoridad y os habéis confiado en eso. Pero no solamente hace falta eso, porque hermanos, ¿cuántos se han acostumbrado a que porque cantan bien los cielos se creen que van a abrir? ¿O porque tocan bien la gloria de Dios va a descender?
o porque predican bien la gente se va a convertir. Pero nada de esto ocurre sin oración y ayuno. Porque el poder no está en el don, el poder está en su presencia. Porque es en su presencia donde los demonios tiemblan, no en los buenos predicadores, no en los buenos cantantes, no en los que tocan bien, solamente en su presencia. Aleluya. Sí, amén. ¿Cuál es la reprensión aquí? ¿Os habéis olvidado de orar? ¿Os habéis olvidado de ayunar? ¿Os habéis olvidado de que necesitáis mi palabra más que todo? Gloria a Dios. Y voy a preguntarles a ustedes, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su lectura diaria? Y no me digas que es por falta de tiempo, porque todos tenemos falta de tiempo. Si en cambio dedicamos mucho más tiempo a otras cosas que no benefician el espíritu, que no benefician el alma, si en cambio ahí estamos. Miren, me asusté cuando la ONU hizo una estadística europea y los resultados fueron increíbles. El europeo medio consume diariamente 2 horas y media a 3 de redes sociales. 2 horas y media a 3 viendo TikTok, viendo Instagram, viendo Facebook, haciendo así con el dedito para arriba, sin ver nada. Hermanos, les prometo, como que Dios vive, que si nosotros oráramos 2 horas y media o 3 diarias, si leyéramos la palabra de Dios, aquí no cabemos, porque la gloria de Dios se manifestaría. El pueblo entero de Corea vendría de rodillas a Cristo, porque Dios tiene el poder. Las iglesias estarían llenas de la presencia de Dios y no llenas de cantantes y predicadores bonitos. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué no leemos más? ¿Por qué no oramos más? Oh, generación incrédula, el problema está en que tú no lo crees. Tú no crees que necesites pasar tiempo con Jesús. En el fondo de tu corazón, tú no crees que necesites las promesas de Dios. ¡No lo crees! Porque si lo creyeras, no saldrías de tu habitación. Si fueras consciente de cuánto necesitas la presencia de Dios en tu vida, si fueras consciente de cuánto necesitas las promesas de Dios, no estaríamos como estamos. Y te lo voy a demostrar ahora mismo, ¿sabes? Se nota que te gusta comer, ¿verdad, pastor? ¿Qué me dirían si ahora les digo yo? ¿Sí? ¿Qué me dirían si les digo yo ahora? A partir de hoy ya no como más. No bebo agua, no va a entrar nada por mi boca. Le diríais seguramente, pues hermano Tomás, vas a tener problemas de salud, vas a perder las fuerzas, y como no bebas agua y comas, vas a morir. Eso lo tenemos clarísimo. Lo tenemos claro, tenemos fe en que nosotros necesitamos comer y beber agua para sobrevivir. Si en cambio pasan días y días y días y no oras, no ayunas, no lees y no creas que vas a morir. ¿Cómo crees que está tu espíritu? ¿Cuánto tiempo llevas sin ponerte de rodillas y pasar un par de horas con Él? En el fondo de nuestro corazón el problema es incredulidad, es falta de fe. ¿Cuántos hoy levantan la mano conmigo al cielo y claman junto conmigo? ¡Creo! ¡Ayuda mi incredulidad! ¡Ayuda mi incredulidad! Muy bien. Sana mi poca fe. Sana mi poca fe. Quiero pasar más tiempo con
Escuchen, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y saben cómo se obtiene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres fe? Abre la palabra. Lee, come, aliméntate. Pasa tiempo con Él. Hasta aquí lo que sentía de la parte de Dios. Un fuerte aplauso para Dios y el pastor con ustedes.